Hola, yo soy Marcela Ortiz Mena, estudiante de la Ibero de la Licenciatura en Comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a Debates Verificados, una producción del Departamento de Comunicación a través de Ibero TV en asociación con Animal Político. Esto es Debates Verificados. Comenzamos. Hoy hemos tenido un ejercicio de verificación del debate, es decir, de escuchar a cada uno de los tres candidatos presidenciales y revisar si lo que dijeron es verdad o es mentira, si lo que dijeron es una propuesta viable o inviable. Y para eso lo que hacemos es consultar especialistas en cada uno de los temas, revisar los datos, revisar por supuesto toda la información oficial que hay sobre el tema, para que podamos ofrecerle al lector una lectura del debate, es decir, que podamos decirle esto que escuchaste es mentira o esto que escuchaste y te molestó tanto, pues ¿qué crees que es verdad? Ese es el objetivo, el poderle dar a los lectores la certeza de que lo que escucharon es cierto o es falso, es viable o no es viable. Esa es básicamente nuestra chamba. Yo soy Brenda Torres y yo formo parte de la verificación viral que hacemos aquí en El Sabueso, porque bueno, la verificación viral es una parte bien importante porque además de hacer el fact-checking, la verificación del discurso también estamos revisando la desinformación que circula en redes sociales y bueno, en este caso, todo lo que está circulando respecto a las declaraciones, los memes y la desinformación que podemos ver en todas las redes sociales. Entonces, es lo que estamos revisando y es lo que seguiremos revisando conforme vaya avanzando entre hoy y mañana y pues todo este proceso electoral que estamos viviendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político. Es un gusto estar aquí con ustedes en Ibero TV. Y bueno, explicarles un poco lo que hicimos el equipo de Animal Político el día de hoy, aquí en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Tuvimos por un lado esta parte muy importante de verificación, de discurso, de propuestas en el debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Y gracias a las estudiantes, a las chavas, a los chavos que estuvieron aquí, algunos viendo el debate, algunos apoyándonos en otras cosas, haciendo contenidos también para redes sociales, en una cosa que creo que fue una experiencia muy interesante entre la Ibero y Animal Político. Los invitamos desde luego a que lean los contenidos en Animal Político, en El Sabueso, para que vean ya a detalle el trabajo, digamos, el fruto de la verificación que hicimos esta noche aquí. Muchas gracias. Hola, soy Edith Olivares Ferretto, soy la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México y fuimos invitadas por Animal Político a la mesa de especialistas. Lo que vamos a estar haciendo en esta mesa es verificar información que digan las candidatas o el candidato y también verificando si algunas de las propuestas son viables. Estamos personas de diferentes organizaciones y también académicas que tenemos información confiable, verificable y con eso vamos a estar haciendo este trabajo. Y empezamos con el tema de salud, que si quieres, Pablo, arrancamos contigo, que es uno de los temas que se pone en la mesa. Creo que se parte de un diagnóstico en general en el que me parece que hay cierto consenso con datos de Coneval, que creo que es importante también recordar la existencia de instituciones que nos pongan datos de terreno común sobre los cuales podamos empezar la discusión, ¿no? Para que no sea, yo digo que estamos bien y yo digo que estamos mal. Bueno, sí, pero ¿qué dicen las mediciones? Aunque dijera Claudia Sheinbaum, la encuesta de Coneval, creo que medía, era, no, bueno. ¿Cómo estamos en el tema de salud? ¿Qué viste, tanto en diagnóstico como en materia de propuestas? Yo creo que
En términos de diagnóstico, creo que se ve un contraste marcado. Creo que desde las preguntas se muestra que empeoramos en el acceso a servicios de salud. Creo que lo que mencionas de Coneval pues, es incontrovertible, estaba en las preguntas, estaba ahí aceptado, pero digamos que Claudia Sheinbaum decidió sacar otra estadística, ¿no? Que tiene que ver con satisfacción de los servicios de salud. Es decir, como diciendo, como ignorando esta parte del acceso, que es una estadística muy fuerte, y poniendo otra que es de satisfacción, la cual yo creo que va a ser de las que va a ser interesante contrastar y verificar en qué medida eso sucede así. Pero creo que ese diagnóstico estaba ahí marcado. A mí me decepcionó que no hubiera una discusión mayor sobre el sistema de salud grande, ¿no? Creo que se mencionaba que está el IMSS, por ahí se mencionaba también el Seguro Popular, pero ¿cuál va a ser la propuesta de cómo articular eso? Es decir, ¿cómo integrar el sistema de salud? Yo hubiera querido escuchar algo más contundente y más estructural. Creo que hay algunos indicios, por ejemplo, creo que Xóchitl Gálvez por ahí dice el nuevo Seguro Popular, pero lo deja ahí, ¿no? O sea, como que no hay mucho más, y creo que destacan ciertas propuestas muy puntuales, como la tarjeta Mi Salud, o unas más genéricas, como vamos a fortalecer. Creo que a nivel de propuestas, el mayor contraste yo lo vi en la relación de lo público y lo privado. Creo que en lo que está planteando Claudia Sheinbaum, sí hay una apuesta como muy clara de mantener un financiamiento público, ¿no? E integrar la parte pública y no pelar nada a lo privado, ¿no? Como si fueran dos mundos separados. Creo que Xóchitl está planteando algo distinto. Claro, creo que es un elefante en el cuarto. Es decir, lo que sí sabemos es que los consultorios de farmacias, ¿no? Que son privados, pues ya es mayor la gente que está acudiendo a esos consultorios. Entonces creo que hay una parte innegable de cómo la población está utilizando servicios tanto públicos como privados. Entonces creo que ignorar eso no nos dice mucho de hacia dónde va a caminar o cómo va a regular toda esa interacción. Creo que lo que está diciendo Xóchitl es, digamos, tratar de buscar una manera de conciliarlo, ¿no? Creo que eso a mí no me deja del todo satisfecho, porque creo que no resuelve la integración entre el propio público, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la tensión entre el IMSS y el IMSS Bienestar y todo eso, creo que sigue estando en el aire, ¿no? Y a mí me hizo falta saber más de cómo lograr esa integración. Sí, a mí también me pareció que Claudia, bueno, igual que en el tema educativo y en varios de los temas, en el tema de salud habla de la continuidad, del fortalecer el IMSS Bienestar, y no toca, ¿no? Le da la vuelta al tema del fracaso que representa, evidentemente no lo va a aceptar, ¿no? La desaparición del Seguro Popular y el INSABI, ¿no? O sea, no llegamos, pero ni lejanamente al sistema prometido de Dinamarca, ¿no? Y sí una desatención a todo el tema de la pandemia y incluso de los muertos que tuvimos, ¿no? Por la desatención, incluso de la reducción de la esperanza de vida, ¿no? Que sí salió el dato en el debate, ¿no? En Ciudad de México a partir de la pandemia. Me parece interesante algunas de las cosas que propuso Xóchitl, ¿no? Habla del nuevo Seguro Popular, pero en efecto no hay datos y no da tiempo en el debate, supongo, ¿no? Para dar como más elementos que nos diga cuánto costaría eso, ni para hacer estas alianzas con hospitales públicos y privados, porque dice, bueno, vamos a acudir, como tenemos que rescatar esto, hay que acudir también a los privados, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto costará eso, no? ¿Cuánto costará para atender a la población en privados? También el abasto de medicamentos, ¿no? Trajo ejemplos y acudió mucho como a los ejemplos de la mamá, por ejemplo, de la persona con cáncer, ¿no? Y entonces creo que en el debate hubo varias alusiones a gente, ¿no? Entre el público, ¿no? Que decía, bueno, aquí hay alguna mamá de una niña o niño con cáncer. Entonces, ese tipo de ejemplos que sí te sensibilizan mucho de cosas que Claudia, bueno, pues, quién sabe, no lo ve. Es cuando creo que la llamaba una mujer sin corazón, ¿no? La dama de hielo, ¿no? Sí, ahí creo que sí nos faltó más las propuestas, o no las vi claras, las propuestas de Maynes, ¿no? En materia de salud. Gracias. Es que creo que es interesante esto que señalan, porque primero, los debates tienen que servir para ver las diferencias, ¿no? Decíamos que los debates son para tratar de ganar votos, pero los debates son para que nosotros veamos en qué coinciden
que ya lo decían, también hubo algunas coincidencias, que ahorita a ver si nos cuentan también qué vieron, pero ¿en qué piensan distinto? Y entonces, en efecto, hay una visión, un discurso del rol de lo público frente a la participación de lo privado, aunque también hay un reconocimiento de que en los hechos, cuando hablamos del sector privado, no necesariamente estamos pensando en el hospital de alta, sino es la farmacia de la esquina que vas porque te atiende mucho más rápido. Y creo que ahí se expresa la tensión entre Claudio Sheinbaum, que tiene que defender la política del actual gobierno, porque es una propuesta de continuidad la suya, y es uno de los temas donde quizá la oposición pues tiene más margen para confrontar, ¿no? Y el otro elemento que es importante, el juego de las personalidades, ¿no? Es decir, yo soy empática, yo estoy cercana a las víctimas, ya sean los de la línea 12 del metro, ya sean los del Repsamen, ya sean los padres de niños con cáncer, mientras que ella es incapaz de ser empática con las víctimas, y ahí es donde entra ese elemento. Si tienen algún punto más, si no, vamos al tema de educación, que fue el segundo, digamos, que empezó a analizar, un tema importante también, donde quizá no hay un diagnóstico tan único, aunque sí se pusieron algunos puntos sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la capacidad de comprensión de lectura, el tema del rendimiento en matemáticas, el tema de la infraestructura en materia educativa. ¿Qué vieron, digamos, en ese rubro? No sé quién quiere empezar. Pues yo creo que el tema de educación le pasó un poco lo que a salud, ¿no? Que se decían cuestiones grandilocuentes o a veces muy básicas, pero no se decía cómo se iba a lograr eso. Y ahí, digamos, las propuestas de Claudia tenían que ver, y todos coincidían con que había que, las primeras infancias eran algo que había que pues atender prioritariamente, las becas, ¿no? Que no se iban a abandonar las becas para los niños, las niñas. Creo que Maynes enfatizó mucho el tema de los niños y las niñas. Xóchitl también diciendo pues que la educación, y un poco sí me recuerda a los discursos priistas del inglés y la tecnología, ¿no? Esa idea de… Sí, a la Bastida. Me recordó mucho el discurso priista de la educación, y pues creo que no se habló para nada de la cultura. Y la cultura como un aspecto fundamental para el país, ¿no? Porque tanto salud y educación pues son derechos económicos y sociales que pues en esa gran idea del paraguas de los derechos se tienen que ir cumpliendo progresivamente, ¿no? Y esa idea nunca la dijeron, como parecería que somos un país con recursos ilimitados, en donde las escuelas, los hospitales, los medicamentos, todo va a salir de quién sabe dónde, ¿no? Como les enfatizaba Denise, oye, pero ¿cómo lo vas a hacer? En esta pregunta específica, dime algo. Y creo que nadie podía ahí responder con mucha claridad, ¿no? Salvo el discurso de Claudia de vamos a seguir en lo mismo y con algunas mejoras por aquí, pero nadie podía decirnos exactamente cómo se iba a lograr esa parte de estos derechos tan importantes. Eso me llamó mucho la atención. Pues yo vi, sí, un contraste, como ya decían, en el tema de salud de Claudia apostándole 100% a lo público y desdeñando lo privado, que el privado, como ya dijo Pablo, pues ha hecho muchas aportaciones, no solo estos consultorios de colonias, sino también muchas instituciones de asistencia privada, ¿no? Que son entes privados que tienen mucho expertise en el manejo de enfermedades y que han apoyado mucho. Entonces, ese desdén a mí me preocupa de la candidata, porque ha sido el desdén que ha tenido esta administración respecto de la participación de privados. Lo asocian a corrupción y entonces, por lo tanto, no hay que apoyarlo ni fortalecerlo. Entonces, a mí eso me pareció muy claro, ¿no? De Xóchitl, pues, esta idea de te voy a dar una tarjeta y demás, pues también nos deja muchas dudas, porque es como te doy la tarjeta y me quito el problema, ¿no? Entonces, una tarjeta no va a solucionar un problema estructural como es el que tenemos en el tema de salud. Me pareció que es muy, muy claro. Y en el tema educativo, pues sí se habló un poco. Yo esperaba más tecnicidad. O sea, yo sí esperaba que hablaran de las evaluaciones, de las pruebas, como la prueba PISA. O sea, ¿cuál iba a ser el instrumento de medición para ver dónde estamos, especialmente después de la pandemia que tuvo rezagos a nivel mundial? No se habló de eso, nada más Claudia dijo que había creado las universidades, Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, pero volvemos a ese esquema que ya está establecido, como fue en su momento Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, ¿no? De creo estas nuevas universidades y me quito encima un problema, ¿no? Pero no te lo explican como una política educativa o por qué se necesitan crear nuevas universidades y no fortalecer las ya existentes, ¿no?
Déjame plantearte un tema, Marcela, ahorita que me interesa mucho que nos digas. Hablabas ahorita, Diego, de política educativa y uno de los temas donde me llamó la atención que se puso fue el del magisterio, el del tema del acceso a la carrera magisterial, que era un tema que se discutió sobre todo el sexenio pasado con la reforma educativa, que este gobierno echó para atrás, que en un discurso, digamos, diciendo que se atacó a los maestros, ¿no? Pero me parece interesante que Xóchitl Gálvez vuelve a poner el tema de la discusión. ¿Qué viste ahí en materias de diferencia? Ahora sí que desde la Ibero se hace un trabajo ahí muy importante en ese campo. Sí, bueno, se habló de volver a poner énfasis en la revalorización, bueno, no revalorización, pero sí en la importancia de formar a los maestros, de capacitarlos, ¿no? Si quieres realmente avanzar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, pues tienes que invertir en su capacitación, ¿no? Pero no se tocó a fondo y yo no esperaba, la verdad, que en este debate donde lo que quieren es posicionarse, ganar ciertos segmentos, ¿no? Que fueran a profundidad, ¿no? O sea, los debates, por los académicos de pronto esperamos muchas cosas, pero la verdad es que en el debate ellos tienen otras. ¿No? Mañana va a la Ibero, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo no esperaba, la verdad, muchos elementos técnicos de este debate, ¿no? Porque normalmente ellos no lo tienen proyectado para eso, ¿no? Pero sí es de llamar la atención tanto en el debate como en las propuestas, en las plataformas y en lo que se ha hecho esta administración, una falta de elementos realmente técnicos y no solo técnicos, de propuestas y de políticas, ¿no? Serias para ver la importancia de tener una política integral, ¿no? Para realmente lograr los aprendizajes y la mejora del sistema. O sea, con una política de becas no vas a lograr, porque lo que estás haciendo con las becas es mejorar la demanda por educación, pero tú necesitas hacer mejoras en la oferta educativa, ¿no? Transformar todo lo que es la escuela, ¿no? Y tiene que ver con la formación inicial docente, con la mejora de la formación continua, con la infraestructura, con el modelo. O sea, tienes que, como en una licuadora que son varios ingredientes para una receta, tienes que trabajar en todo eso de manera integral, ¿sí? Para que los estudiantes no se te vayan de la escuela. O sea, tienes que mejorar el conjunto de la oferta, ¿no? Si tú quieres que no haya esos rezagos, ¿no? Si nada más atiendes y das becas, pero no cambias todo lo que estás ofertando, ¿no? Eventualmente los estudiantes se te van a ir, ¿no? Tú estás tirando dinero a la basura, ¿sí? Sí. Es que quiero complementar algo de lo que decía Arcelia, que me parece muy importante y creo que es común a los candidatos y a distintos temas, ¿no? Que creo que es una falta de creatividad en términos de política social. Creo que lo que hemos visto es una coincidencia donde hay una apuesta muy clara a las transferencias económicas, ¿no? Es como más transferencias en más lugares, en distintos niveles, nuevas poblaciones, pero nada más, ¿no? O sea, creo que hay es como poca creatividad en el lado también de la oferta. Es decir, necesitamos transferencias, pero también mejores servicios públicos, ¿no? Y creo que esto ocurre en salud, en educación y en muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ser como muy escépticos de nada más pensar que las transferencias lo solucionan todo, ¿no? Creo que por supuesto, creo que hay un rol del Estado en la provisión de servicios de calidad que queda, digamos, oculto en muchas de estas discusiones por las transferencias. Gracias. A mí me llamó la atención que no se tocó el tema de CONACYT, no se tocó el tema de investigación, ¿no? y la educación superior, qué va a pasar con los posgrados, en fin. Creo que son temas que también se evitaron, porque como bien dices, hay que dar este asunto de una respuesta ambigua, ¿no? Para no levantar demasiadas ámpulas y demás. También coincido con Alma de esta salvación de les vamos a enseñar robótica, inglés y a trabajar con inteligencia artificial casi mesiánico, ¿no? Como si eso fuera la solución a los problemas propios de nuestra sociedad, que lo dudo muchísimo y parece ya casi pues un panfleto de un futuro que no sé si en el próximo sexenio realmente va a tener que ver con la cultura mexicana, ¿no?
Y también me gustaría retomar lo que dijo Diego y lo que dijiste tú, Mario, sobre las preguntas. A mí las preguntas me parecieron mucho más interesantes en la intención de su narrativa que las respuestas que recibieron. Y eso creo que es algo que no pasaba en los debates, ¿no? Y creo que es algo que las personas candidatas van a tener que aprender a manejar mejor, porque no creo que en este debate lo hayan hecho muy bien en ese sentido. Sí, esto es importante porque incluso hay la anécdota que en Estados Unidos, cuando había estos debates, los políticos son tan hábiles de pronto para contestar lo que se les pega la gana y no lo que se les pregunta, que dejan las preguntas puestas en pantalla para que la gente se acuerde qué fue lo que le preguntaron y no lo que está contestando, ¿no? Y es interesante esto. Ahora, yo creo que los propios moderadores pudieron usar las preguntas para ser más específicos sin recibir la presión de que se les acuse a ellos de estar empujando una agenda, ¿no? Que ese es el reto que tienen los moderadores, que creo que lo hicieron bastante bien, porque no son ellos la nota. Creo que cuando el árbitro es la nota en un partido es que algo no estuvo bien. Si la nota son los jugadores o las jugadoras, es que el debate funcionó bien. Ahora, si les parece, vamos al uno de los terceros elementos, que es el que tiene que ver con la transparencia y el combate a la corrupción. Y ahí también creo que se hicieron evidentes algunas diferencias significativas. Por ejemplo, el tema del diseño institucional, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, hace apenas unos días presentó esta propuesta de un diseño en la que le coloca otra vez como al Ejecutivo la política de vigilancia y de combate a la corrupción. Y del otro lado, pues la idea de la defensa del sistema como se ha construido en las últimas décadas con un INAI, un sistema de acceso a la información, una idea de contrapesos o de vigilancia, que es interesante porque Claudia Sheinbaum de pronto no hacía una defensa de eso, pero sí hablaba de la Auditoría Superior de la Federación y que le puso palomita, ¿no? O sea, a veces sí, pero a veces no, digamos. Pero, ¿qué vieron ahí? Que además coincido en que es uno de los temas donde más se dieron ataques, ¿no? Donde más se cuestionaron, particularmente entre ellas dos. Creo que Álvarez Maínez ahí no le echaron ni un lazo. Él sí repartía también para todos lados. Ahí la estrategia siempre es ignora a quien no quieres crecer y tú tienes que volverte relevante para las otras, ¿no? Entonces esa era la tensión que había ahí. ¿Qué vieron en diagnóstico otra vez y qué vieron en propuestas en materia de transparencia y combate a la corrupción? ¿Quién quiere empezar? Pues a mí me pareció muy interesante porque sí hubo dos propuestas muy diferenciadas, ¿no? Por una parte, Xóchitl queriendo fortalecer las instituciones existentes como el INAI, como todas las que ya tenemos ahorita y que están muy debilitadas por este gobierno. Y por otro lado, Claudia hablando de su Agencia Federal Anticorrupción, ella la llamó Agencia Nacional Anticorrupción y que es un regresar al Ejecutivo Federal el poder sobre esa agencia, ¿no? Lo cual cuestiona muchísimo ese diseño institucional. En vez de un sistema nacional anticorrupción donde participaban diferentes instituciones que formaban engranes que lo hacían accionar, ¿no? Que nunca terminó de despegar y que creo que tenían la gran oportunidad de decir, bueno, este sistema a lo mejor no funcionó, o lo hacemos funcionar, eso pudo haber dicho Xóchitl, o Claudia pudo haberlo dicho diciendo, bueno, no funcionó, vamos a intentar otro modelo, ¿no? Me parece que hubiera sido una manera más inteligente de posicionar el tema, ¿no? Ahora, en el caso de Claudia, pues es más difícil decir que vas a combatir la corrupción de este sexenio porque son parte del mismo partido, ¿no? Cuando eres la oposición, pues es más fácil identificar a un enemigo y decir vamos a combatir corruptos como este señor Ovalle de Segalmex, ¿no? O sea, ni siquiera lo dijo Xóchitl, ¿no? Lo dijo ahí como muy por encimita y creo que tenía imágenes muy buenas o los hijos del presidente, etcétera, ¿no? Pero con Claudia es más difícil tener esta narrativa, entonces por ese lado pues me parece que no lo logra, ¿no? Y con su agencia pues deja muchas preguntas en el aire y es una agencia que si se siguiera ese modelo podía presentarse situaciones como la de Virgilio Andrade con la Secretaría de la Función Pública, que prácticamente exoneró al presidente Peña. Sí, requeriría eso, ¿no? Entonces, pues evidentemente no nos dejaron claros. Su gran solución de los tres era digitalicemos, pero la digitalización no combate la corrupción, ¿no? Entonces también esa es como una solución muy simplista, un problema demasiado complejo, ¿no? Y también ahí me pareció que en el tema anticorrupción, pues podían haberse, es el gran tema de preocupación de los mexicanos como para el nivel de respuestas que obtuvimos, ¿no? Entonces sí me parece sumamente preocupante que siendo un tema tan importante le dedicaran pues un debate tan débil, ¿no? Institucionalmente hablando. ¿Quién más? A mí un aspecto que me llamó la atención
sobre todo una tensión que yo sentía entre un ímpetu mucho más centralista, ¿no? Y que vuelven a hacer propuestas que están centralizando el poder y que creo que de nuevo esto se repite en otros ámbitos, como por ejemplo en el tema de salud, pues lo que vemos es un sistema de salud que trata de descentralizarse, es decir, quitarle poder a los estados para centralizarlo todo, compras consolidadas y demás, versus otro tipo de modelos. Creo que en esto lo que estamos viendo es una centralización versus utilizar distintos organismos autónomos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que poner también el ojo para ver estas diferencias entre las propuestas, ¿no? Y creo que eso es mucho de lo que está atrás de lo que está proponiendo sobre todo Claudia Sheinbaum y que deberíamos de alertarlo, ¿no? A ver, yo quisiera preguntarles ahí por un tema, un subtema, digamos, que hay una parte que tiene que ver con la visión del diseño institucional, pero hay otra que es preocupante, que es que se lanzan acusaciones muy serias en un debate. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí platicando, a unos metros de nosotros están haciendo un ejercicio de verificación nuestros compañeros de Animal Político, un ejercicio muy interesante, pero me parece que más allá del ejercicio periodístico, que tiene por supuesto un valor relevante, hay como una fragilidad institucional donde se puede decir los hijos del presidente están en negocios y Claudia Sheinbaum puede decir pues hay pruebas que se presenten. O la empresa de Xóchitl Gálvez recibió contratos de empresas a las que ella les dio permiso en su momento. Es decir, creo que hay una carencia, digamos, que exhibe, que tiene que ver con la impunidad del país, es que yo pueda acusar a alguien de una cosa tan seria como eso, como que tú tenías una empresa de paraísos fiscales, como dijo Xóchitl Gálvez de Claudia Sheinbaum, y después no pase nada y entonces quedemos en el terreno del acto de fe, de si yo le creo o simpatizo con una candidata, creo que lo que dijo es verdadero. Y si yo simpatizo con la otra candidata, en automático lo descalifico y asumo que es falso, ¿no? ¿Cómo ven este tema? Que creo que tiene que ver con una cosa que, digamos, las acusaciones de corrupción no son únicas en el país. El tema sí es cómo se procesan cuando se presentan. Yo creo que tiene que ver con la disputa por la narrativa, ¿no? Es decir, quién lleva la conversación y cómo la lleva, ¿no? Y algo que salió mucho en el debate también fue este término que me pareciera a mí que habría que definir mejor, que ellas mismas y él también tendrían que definir mejor, que es la autoridad moral, ¿no? Entonces, está en disputa esa autoridad moral, ¿no? A partir de quién tiene la voz de una narrativa y qué narrativa va a ser la que va a triunfar, por así decirlo. Me recuerda un poco a una frase de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Gilles Membe, que dice que las batallas en la contemporaneidad ya no son físicas, ya no tienen que ver con un cuerpo a cuerpo, ya no tienen que ver con datos, sino que tienen que ver con representación, con quién lleva la representación. Y creo que esto es el problema que tenemos, no solo aquí en México, también pasa en Estados Unidos, de estas acusaciones, de estos ataques ad hominem, ¿no? Por ver qué narrativa va a ser la vencedora. De acuerdo. Fíjate que esta parte me pareció la más complicada, ¿no? del debate, justamente dar seguimiento, porque fueron una serie de acusaciones. Y aquí entró todo el tiempo el tema de quién tenía la autoridad moral y se acusaron los tres de eso, ¿no? Más el candidato Maines a las otras dos candidatas, pero también entre Sheinbaum y Xóchitl, ¿no? Y coincido en esta parte con Michelle, ¿no? Creo que es la parte que nos preocupa a varios, ¿no? O sea, sí tendríamos como país que avanzar en esa... pues en estos ejercicios de verificación de datos, en esta parte de volver a llamar a sociedad civil y volver a llamar a otros actores para poder, pues no sé si tener estas verificaciones de la verdad y de la posverdad, ¿no? Porque ahorita no sabes a quién creer. O sea, es muy fácil como descalificar al otro, ¿no? Y esta parte fue muy compleja justamente por eso, ¿no? O sea, fue incluso muy cansada, ¿no? Sin muchas propuestas en realidad. ¿Qué es parte de esa tensión que hay en los debates también? Hace rato Pablo decía el tema de las propuestas más técnicas, ¿no? Y esto es un poco como el anuncio ese del Jetta, que cada quien tiene un debate en la cabeza.
Y entonces alguien quiere que seas muy específico en las propuestas y todo el mundo quiere, y hay quien quiere sangre, ¿no? Y entonces quiere ver que se peleen porque eso es lo que muestra el carácter y los reflejos y la capacidad. Y entonces cada quien además ve el debate que quiere ver, porque eso es muy interesante, ¿no? Hay que decir, no, qué bien lo hizo, y la otra tiene la opinión contraria, porque cada quien está viendo una percepción distinta. Pero déjame ir ahora con la parte de los abogados, las abogadas, con la parte de las instituciones, volver un poquito a eso. Porque hoy la crisis que tenemos es, por ejemplo, confiaríamos si la Fiscalía General de la República hoy investiga cualquiera de las cosas que hoy se dijo, en cualquiera de las candidaturas, y lo valida, o sea, exonera a los hijos del observador, o exonera, lo creeríamos, o nos hemos quedado, o no hemos construido una institucionalidad pues, que nos permita destrabar los conflictos con un cauce institucional. Un poco ya mencionaba el caso hace rato de Virgilio, de regresar al empleado del presidente exonerando al presidente o dando la conferencia con el cuadro del presidente atrás, que era una joya, ¿no? Era simbólicamente la comunicación muy clara de que pues, eso no podía ser creíble por el diseño institucional, más allá de las personas. ¿Cómo ven eso? Porque eso es una cosa que se va a encontrar, la persona que gane la elección se va a encontrar con esta institucionalidad. Yo coincido contigo, Mario, y con lo que te decían los colegas y las colegas aquí en la mesa. Yo creo que el problema de la corrupción tiene varios grados y distintos niveles. Uno, que tú bien señalas, es el institucional. Creo que las dos candidatas dijeron estas propuestas de la Agencia Nacional contra la Corrupción, pero hay poco vínculo con el sistema de justicia, ¿no? A pesar de que sabemos que es muy probable que venga una reforma que transforme otra vez el sistema de justicia y estas grandes transformaciones que realmente no otra vez volver a inventar el agua caliente, cuando sabemos que hay cuellos de botella en el acceso a la justicia que son pues muy importantes, ¿no? Si uno se para en un ministerio público, quiere llorar, ¿no? O sea, hay muy poca capacidad institucional en la investigación de los delitos, que es una parte fundamental, ¿no? Sí, y eso que algo que tú mencionabas al principio, como este carácter moral, y Michelle también, ¿no? De que la corrupción tiene que ver con si yo soy honesta u honesta. No, la corrupción tiene que ver con una cultura, ¿verdad? En donde el fraude está permitido porque cuando alguien lo hace hay impunidad y porque tenemos a gente que se ha exiliado, ¿no? Con grandes robos al erario público y que pues sabemos que no va a ser sancionado debidamente, ¿no? Y no se le van a confiscar los bienes. Más allá de que vaya a la cárcel, no va a haber un regreso del patrimonio de todos y todas nosotros, que eso sería, digo, yo, pues sí, que se pudran en la cárcel, ahora sí que, pues está, o sea, bueno, más allá de la opción punitivista, lo que quiero decir es que lo que necesitaríamos es hacer una verdadera como trazo de la línea, ¿no? Y eso es lo que no se ve cómo se va a lograr, no hay vínculos entre la cultura de la corrupción, la justicia y el diseño institucional que tú mencionabas, y eso sí es algo pues sumamente preocupante no verlo en nadie. Sí, aquí sí hay dos cosas que sí me pareció muy interesantes. La primera es que les hicieron la pregunta muy concreta de si, ¿qué opinas de considerar a todas las mexicanas y mexicanos como víctimas del delito de corrupción? No la sabían contestar. O sea, es una pregunta, no la entendían, porque sí es una pregunta técnica y que fue a lo que nos enfrentamos cuando se accionó el Sistema Nacional Anticorrupción y las fiscalías y demás. El reconocimiento de la calidad de víctima, porque al final del día, pues sí somos afectados, pero como no lo puedes individualizar, pues es más difícil que se te reconozca, ¿no? Entonces, bueno, ya ha habido precedentes donde sí se ha dado ese reconocimiento. En fin, no lo supieron contestar. Un poco Xóchitl dijo, bueno, pues yo he presentado denuncias, ¿no? Que yo creo que pues fue interesante, pero no es esa la pregunta que se les había hecho. Y la otra pregunta muy técnica que le hicieron era si confiarían en mecanismos como el de la CICIG de Guatemala, que era la Comisión Internacional para la Impunidad de Guatemala, que
tuvo el auspicio de las Naciones Unidas, pero también se trabaja con funcionarios locales, ¿no? Y que esta comisión, que fue muy interesante, vino a fortalecer las capacidades de las fiscalías, concretamente del Ministerio Público, que es precisamente ahorita donde nosotros tenemos muchos problemas, ¿no? La Fiscalía General de la República pues no ha cumplido la promesa bajo la cual fue creada, ¿no? O sea, una fiscalía independiente que realmente atendiera a las víctimas, que realmente las tasas de impunidad son altísimas todavía en este país, y pues el fiscal no es precisamente el mejor ejemplo de funcionario, ¿no? Por los antecedentes públicos que ha tenido, ¿no? El acoso, hostigamiento a la señora Cuevas, ¿no? También esto que pasó del fiscal, pues que lo nombraron miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 cuando él no es un investigador, ¿no? Entonces, pues finalmente hay un descontento hacia este tipo de institucionalidades. Entonces, creo que el modelo de CICIG pudo haber sido algo muy interesante, ¿no? Que pudieron haber estudiado un poco más, porque la corrupción es el gran tema de México, ¿no? Y pues no dieron esas respuestas, ¿no? De acuerdo. Vamos, si les parece, a otro de los elementos que se abordó, que es el de grupos vulnerables. Era complejo, incluso los propios moderadores reconocieron que pasaban del feminismo a la violencia de género, al tema de personas que requieren algún tipo. No se habló específicamente de discapacidad, salvo que se habló de Maynes, de lenguaje de señas, que no sé si lo dijo bien, espero que lo haya dicho bien y no haya dicho una barbaridad, ¿no? Pero bueno, sí, no sé qué habrá dicho, espero que haya dicho lo que él esperaba comunicar. Pero bueno, ¿cómo vieron esta parte que, insisto, creo que es compleja porque se metió en la misma bolsa temas que en sí mismos son muy complejos? Ahí sí que empezamos contigo, que es uno de tus campos. Gracias, Mario. Sí, yo quisiera volver al tema de las preguntas. O sea, para mí las preguntas estaban planteadas con perspectiva de género, con una postura crítica, abiertamente feminista, que siento que tampoco pudieron interiorizar o no conocían quizás algunos tecnicismos. O sea, eso me llamó mucho la atención. Creo que el desdén, el minimizar, el no usar el tiempo para contestar, el decir, por ejemplo, como lo hizo Claudia, yo ya hablé de las estadísticas, el decir primero 30, primero 40 y luego 30, o sea, creo que sí, creo que esa retórica de pues no es tan relevante, no es tan importante, es también violencia simbólica, en mi opinión. Creo que tiene que ver con una retórica de tapar el sol con un dedo. Tendríamos que estar de acuerdo en si disminuyeron o no. O sea, eso no debería ser un juicio de Así valor. es. Y creo que tampoco debería de ser un tema si es una emergencia nacional o no lo es, ¿no? Y las estadísticas que conocemos, ¿no? En la academia no tienen nada que ver con esa disminución de casi la mitad, ¿no? De la que hablaba la candidata. Entonces creo que su actitud me recuerda mucho, no sé si recuerden, yo creo que sí, a esa primera marcha donde se pintó toda la ciudad de morado antes de la pandemia, donde fue quizás una primera muestra, ¿no? de ese nuevo cambio de paradigma que estamos viviendo en términos de cómo las mujeres salimos a las calles a exigir, a pedir, a visibilizar, ¿no? Y cómo al día siguiente el presidente lo minimizó, lo vio con desdén, incluso llamó adversarias, ¿no? A esas mujeres, ¿no? Y creo que también sí, entonces creo que Claudia sí va a seguir en ese camino, ¿no? De minimizar y de desdeñar quizás una causa que pues tiene que ver con la ilusión que nos causa muchísimas personas de este país, que probablemente vamos a tener a esa primera presidenta mujer, pero que no necesariamente va a significar el que se suba este cambio de paradigma crítico, ¿no? Que estamos viviendo como sociedad y por supuesto en la academia, en la política pública, en la exigencia misma de la ciudadanía. Entonces, pues en ese sentido no sorprende, pero sí hay que reconocer que ese desdén y esa voluntad de minimizar tienen un significado social y cultural importante. Y aprovecho, me detengo un momento más contigo. El tema del feminismo, o los feminismos que se hablaron, ¿cómo viste eso? Los feminismos como término solo salieron en las preguntas. No los mencionaron explícitamente ninguna de las personas candidatas. Xóchitl dijo patriarcado y lo dijo muy por encima, que hay que vencer al patriarcado. Ok. ¿No? Okay. No sé muy bien, ajá.
¿no? No sé muy bien cómo comentar una frase así, que parece hasta de comercial un poco, ¿no? De esto que se llama purple washing, ¿no? O pink washing, que es subirse a la categoría solo por, pues eso, ¿no? Por agradar o por ganar votos sin realmente mojarse, ¿no? El tema también de la perspectiva de género creo que no se entiende como una forma de mirar, de actuar, de hacer desde el diseño institucional del que hablaban hace un momento, hasta entender la corrupción, la educación. O sea, es algo que se tiene que transversalizar, ¿no? Y no creo que, ahora sí, que siendo muy… por decirlo de una forma muy popular, no entienden que no entienden, ¿no? Y eso es preocupante, porque sí, qué lindo sería pensar en un gobierno por una mujer que tiene que ver con ese cambio de paradigma cultural crítico del que estoy hablando hace un momento, y que pienso, por ejemplo, en la primer ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Que sí asumió un gobierno con perspectiva de género, que incluso estuvo pocos años, me parece hasta 2023, porque dijo, bueno, desde 2017 hasta 2023 ya di este servicio público, quiero ir a la crianza de mis hijos, o sea, no sé, como que había hay una mirada crítica hacia la misma gestión del puesto público, ¿no? En conciliación con los roles de género, en repensarlos. O pensar, por ejemplo, en el otro camino que es Margaret Thatcher, ¿no? Que fue un gobierno patriarcal, que fue un gobierno en donde realmente era irrelevante que ella fuera mujer, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener como presidenta en este sexenio? Una persona que es irrelevante que sea mujer porque su postura crítica frente a estos temas es exactamente la misma que los gobiernos anteriores, o vamos a tener a alguien, que lo dudo después del debate de hoy, en donde su condición o el que ella habite la categoría de mujer sí incidiera en la forma en la que se aproxima a la agenda crítica de género, ¿no? ¿Quién más sobre este tema? Sí. Sí, eso es muy interesante. O sea, sí es un debate histórico y una elección histórica. Vamos a tener por primera vez una presidenta mujer, ¿no? Y sí preocupa, ¿no? En el debate de hoy, y no solo en el debate, sino en la agenda, sobre todo de Claudia, que es la puntera, ¿no? En las encuestas y pues sí, en las encuestas, que no se le ve una agenda con perspectiva de género, ¿no? Nos llamaba la atención, estábamos sentadas Michelle y yo al lado, y cuando dio el tema de la reducción de los feminicidios, brincamos las dos, ¿no? Dijimos, 40% ¿en qué país vive? ¿No? Y luego, bueno, habló del 40%, luego se contradijo, bueno, es 30%, entonces la falta de seriedad, ¿no? En los datos, quien habló de otros datos fue Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Y él es el que trae los datos más precisos, ¿no? Las desapariciones de Xochitl Gálvez, no sé si es correcto o no, pero ya lo puso también. Sí. El tema de la desaparición de mujeres en la Ciudad de México. Sí, también lo colocó ella, ¿no? Diariamente desaparecen tantas mujeres. Entonces sí llama la atención, y bueno, habrá en su momento, yo quiero pensar cómo será el siguiente 8 de marzo, ¿no? En la ciudad, le daremos el beneficio de la duda unos meses, pero bueno, sí es un tema que preocupa. E incluso hay algunas preguntas que evadieron, muchas, ¿verdad? ¿Cuál fue el de la pensión alimenticia? No la contestaron, ¿no? No venían preparados para contestar esa pregunta, ¿no? Y entonces contestaron otras cosas. Sí hubo como desdén a varias de las preguntas. Y en el tema, tú decías bien, ¿no? Quizá por ahí el tema de los migrantes, en estos de grupos desfavorecidos, sí salió por ahí. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum hablaba de atacar las causas, ¿no? De los migrantes y hablar con Estados Unidos y dedicar un porcentaje de dinero, de armas, ¿no? Para el tema de apoyo a los migrantes, pero muy general, ¿no? O sea, no a ninguna profundidad. No fue un tema
Creo que por allá habían pedido la palabra. ¿no? Pero si quieres, nada más te puedo agregar ahí un tema, Pablo. ¿A mí? No, A Pablo, Pablo. nada más. A propósito de esto que mencionas ahorita, porque así como vale la pena analizar lo que se dijo, es muy importante analizar lo que no se dijo. O sea, las omisiones también comunican. Y pienso en grupos indígenas, comunidades indígenas, que prácticamente no recuerdo yo la única mención que sale de Xochitl Gálvez al final, cuando dice no solo sería una mujer presidenta, sino sería una mujer indígena, con lo que habría que ver si eso significa también desde una perspectiva de interseccionalidad, que le diera una perspectiva distinta, ¿no? Más allá de mencionar su condición. El tema de personas con discapacidad, tampoco prácticamente se habló del tema de las discapacidades. ¿Cómo ves eso? Porque son temas que están también ahí. No, yo coincido en que, digamos, de nuevo con las preguntas, creo que las preguntas ayudaron a hacer el diagnóstico, es decir, se habló de distintas inequidades, por ejemplo, salió el tema de pobreza en mujeres, diferencias en pobreza en infancias, también salió el tema de migración, por ahí se mencionó también el trabajo de adultos mayores, trabajo con discapacidad, pero venían del lado de las preguntas, es decir, había una especie de reconocimiento que eran temas a tratar, es decir, que había brechas, ¿no? En términos de pobreza, en términos de trabajo, en términos de salarios, pero a nivel propuestas creo que se queda muy corto, ¿no? O sea, creo que, de nuevo, coincido con la apreciación de que de pueblos originarios prácticamente no se dijo nada, ¿no? Creo que era continuar un poco algunas de las cosas que ya hay, pero se sentía más una forma de salir al paso de políticas mucho más enfocadas a reducir las brechas que hay en estos grupos, ¿no? Creo que para mí, un poco por ser también optimista en algunas cosas, yo creo que a mí de las cosas más prometedoras me parece que hubo una mención de los tres a el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que creo que al menos esa puede ser una entrada que empiece a reducir algunas de estas brechas, ¿no? Creo que es positivo que los tres lo mencionen, ¿no? Un poco como que promete que algo se puede hacer en esa dirección. Habrá que ver los cómo y cómo afecta de manera diferenciada a cada uno de estos grupos, ¿no? Pero creo que por ahí podría haber algo rescatable en este tema. Gracias. Sí, pues brevemente, porque yo coincido con lo que han dicho, creo que se desaprovechó la oportunidad de dos mujeres hablando de género con ideas sólidas y que el hombre fuera el que más brillara ahí, ¿no? O sea, creo que ahí pues sí necesitamos un poquito asesorarnos mejor o no desdeñar el tema. A mí me parece que en la parte de violencia de género, que era algo que insistentemente le preguntaba a la periodista y había preguntas sofisticadas de qué hacer con el tema de violencia de género, pues Xochitl lo más que alcanzó a decir fue, pues vamos a responder todas las llamadas, ¿no? Pero le decían, oiga, es que la alerta de género no funciona, esto no funciona. Y ahí veo muy poca creatividad. Nadie dijo nada de todas las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales para aplicar la perspectiva de género, los millones de protocolos que hay para juzgar con perspectiva. O sea, nadie dijo, bueno, vamos a aplicar las normas, algo como muy básico, ¿no? Porque pues la realidad es que México sí tiene avances importantes en esta materia, somos un pionero para otros países en materia de cómo hacer las cosas con perspectiva de género y parece ser que pues nadie tiene conocimiento de lo que ya se ha hecho en el tema, ¿no? Y de las recomendaciones. Eso también resulta De acuerdo, Diego. difícil. O sea, yo lo que veo es que hay un diagnóstico de país muy bien logrado con esas preguntas. ¿Y qué nos muestra eso? Porque esas preguntas no salen de la nada, salen a partir de trabajos previos que hicieron colegas mexicanos, Claro. y que al final del día, pues estas candidatas y este candidato y sus equipos, pues como que tienen que trabajar más. O sea, a ver, van a ser jefes de Estado y uno esperaría que tuvieran más idea respecto a los temas que la sociedad mexicana hoy por hoy les está planteando, ¿no? Yo recuerdo los debates de antes eran más de temas, ¿no? Salud y no, discriminación, pobreza, ¿no? Pero aquí ya son preguntas mucho más concretas donde esperamos respuestas más pensadas en política pública. No a ver cómo salgo del momento, ¿no? Y eso no lo vi en el debate. Sí, de acuerdo. Y es que ahí yo agregado esto, perdón, que yo creo que la entrevista de trabajo más complicada del mundo es la de ser presidencia de este país, porque pueden preguntar lo mismo de la política de pensiones que el tema de medio ambiente o combatir feminicidios o estrategia de combate al narco.
es un examen oral del tema Sí. que salga. De amplios conocimientos. Y tienes que contestarlo delante de millones de personas, ¿no? Digo, ellas y ellos eligieron estar en esa posición, pero sí tiene un nivel de complejidad que yo creo que en términos generales me parece que también el nivel, es importante las carencias que ustedes han señalado, las limitaciones que han advertido, pero también quizá peco de optimista, pero después de haber visto muchos años políticas y políticos con muchos huecos, los veo relativamente articulados, digamos, ¿no? Como base, con la complejidad, insisto, que tiene el tema. Pues se nos acabó el tiempo, pero yo les quiero agradecer primero la desvelada de estar acá acompañándonos en esta mesa. Vamos a seguir haciendo ejercicios aquí desde la Universidad Iberoamericana. Además, nos da mucho gusto compartir porque cada una y cada uno de nuestros invitados pues es parte de proyectos de investigación académica, de incidencia, con esta vocación que tiene la Ibero, no solamente de hacer investigación para que se quede en las aulas, sino para que incida en la realidad, ya sea en el trabajo de activismo, alimentando la discusión pública y, por supuesto, en la formación de alumnas y alumnos con perspectiva en los temas que aquí hemos abordado. Así que muchísimas gracias. Gracias a cada una, a cada uno de ustedes. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta transmisión. Le invito a que la vea, la comparta y siga pendiente de todo lo que vamos a hacer en estos temas desde la Universidad Iberoamericana. Gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Debates Verificados. Hasta luego.